Desde la empresa Ikertalde, junto con el liderazgo de la Agencia de Desarrollo de Urola Kosta, hemos desarrollado en este año 2020 un estudio para valorar el impacto de la movilidad eléctrica sobre el tejido empresarial de Urola Kosta. En este estudio han participado más de 60 empresas que en un corto plazo y de manera inmediata nos relatan que no están viviendo esta realidad de forma inmediata. En un horizonte temporal más a largo plazo, 2025-2030, en cambio, más de la mitad de las empresas nos está señalando que va a afectar este proceso de una manera importante en su actividad. En términos de empleo tenemos varios efectos y diversos y en diferentes tiempos. A día de hoy en la comarca contamos con grandes corporaciones que están incorporando el coche eléctrico, el diseño y construcción en líneas de negocio específicas e incorporando perfiles profesionales de alto valor añadido. Por otro lado, tenemos talleres de reparación y mantenimiento que afrontan el reto de la especialización, de la concentración y en muchos casos fusión para poder hacer frente a este proceso o a esta tendencia de movilidad eléctrica. Y por último, tenemos también alojamientos, agroturismos, incluso también equipamientos comerciales con dotación de parking que ofrecen a sus clientes puntos de recarga para recargar su vehículo eléctrico.